estar trabajando. E incluso la forma, aquí sí yo les voy a decir algo, la forma en la que organicen ustedes estas galerías de bloques también es crucial. Porque imagínense que yo descargue ahorita 2 bloques aquí con todo ese, o sea, se pueden confundir ustedes. Hagamos el ejemplo para que ustedes vean a qué es lo que yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, voy a descargar otro bloque, el de esta silla. Vamos a descargar. Vamos a pegar acá y ahora vamos a extraer este archivo. Entonces vean, incluso aquí por ejemplo hay unos archivos de texturas que se llaman igual, pero probablemente tengan una condición distinta. Entonces aquí hay un problema. ¿Cuál es cuál? ¿Y qué textura le corresponde a cada uno? Entonces aquí es donde conviene ser sumamente ordenado. Y miren, imagínense toda la cantidad de archivos que se han generado con 2 bloques que hemos descargado. Entonces aquí conviene mucho que ustedes sean sumamente ordenados a la hora de organizar estas carpetas de archivos, ¿verdad? Porque, pues sí, para que nosotros podamos obtener el realismo que necesitamos de los archivos de 3D Max, necesitamos, evidentemente, buscar eficientemente esos bloques. Entonces, por ejemplo, voy a hacer yo el proceso de descarga nuevamente de estos bloques. Por ejemplo, voy a descargar la silla. La voy a copiar en la carpeta. Y aquí lo que voy a hacer va a ser crear una carpeta que sea el de la silla ejecutiva que acabo de descargar. Entonces, dentro de ella, inserto esto y aquí ya puedo descargar o descomprimir los elementos que le competen a esa silla. Entonces, cuando yo lo venga a buscar, este bloque, me voy a venir a esta carpeta. El sofá, por ejemplo. Y esto normalmente ocurre, ustedes van a encontrar algunos archivos, porque se pueden encontrar en internet, que no tengan tal vez el montón de elementos contemplados, sino que traen algunos nada más, o en algunos solo viene el puro bloque. Lo que va a suceder es que probablemente ese elemento venga sin textura, sin trabajo ya hecho, y uno trata de buscar muchas veces, sobre todo cuando uno está haciendo modelos arquitectónicos. Aquí sí yo les voy a sugerir una cosa: traten de buscar bloques así como estos que ya vienen casi que en su totalidad armados y en los cuales ustedes van a hacer algunos retoques básicos solo para generar la presentación, porque la idea no es que pierdan mucho tiempo en estar haciendo que los muebles parezcan muebles, ¿verdad? Porque si no, entonces el trabajo esencial, que es presentar su proyecto, no lo van a desarrollar. Se van a dedicar a estar arreglando muebles, entonces los bloques entre menos complicados sean o más trabajados vengan y ustedes ya no tengan que estar haciendo un trabajo adicional, pues mucho que mejor. ¿Ya? Entonces voy a descargar el de esta cama, por ejemplo, que está acá. De las cosas buenas es que estos archivos, una vez ustedes los tengan como galería, pueden utilizarlos en otras plataformas también. ¿Cómo en cuáles? Lumion, SketchUp, cualquier otro programa que tenga que ver con la cuestión del modelado. Como son, y normalmente, por eso es que estos bloques vienen en varios formatos. Este OBJ permite poderlos importar, por ejemplo, a SketchUp. Si ustedes ya han trabajado en SketchUp, se van a dar cuenta que se pueden importar formatos OBJ. También se pueden exportar en ese formato. También Lumion puede importar estos archivos en formato OBJ. Y así sucesivamente. Hay varios programas que utilizan estos formatos para trabajo. Se pueden importar a Revit también. O sea, solo que para Revit son elementos o bloques que ustedes van a importar, pero no van a poder parametrizar ni modificar. O sea, esa es la diferencia. Van a ser bloques fijos, con dimensiones fijas. A lo mucho van a poder parametrizar
los materiales o la aplicación de materiales, pero no su condición de dimensiones. O sea, es la diferencia. Los bloques de Revit tienen esa característica que, como son paramétricos, ustedes pueden modificarlo. En este caso no. Estos bloques son bloques fijos. Sí pueden hacer algunas configuraciones de escala y todo eso dentro de 3D Max, por ejemplo, pero no en otros formatos. Entonces, esas son algunas de las condiciones que ustedes van a utilizar. ¿Cómo podría ser yo, por ejemplo, para poder utilizar uno de estos bloques acá? Lo primero es que ustedes tengan clara la escala en la que los elementos han sido fabricados. Porque esto se hace mediante el proceso básico de la importación de bloques. Entonces, aquí en los archivos principales, donde ustedes mismos hicieron la importación del archivo para insertarlo como modelo aquí en las configuraciones de importación, ven que estaba el vínculo con Revit. Este es un elemento normal que lo que voy a hacer es importarlo. Entonces, un bloque de este tipo, como el sofá, simplemente me voy aquí a la herramienta de importación y dentro de la galería, quiero ver en dónde creamos. Sí, este. Aquí están los bloques y, por ejemplo, voy a insertar, bueno, aquí le puse sofá, pero en realidad fue la cama la que importé. Y vean, aquí están los dos formatos más utilizados para importar. Bueno, de hecho, este logo que ustedes ven ahí también sirve para la importación a archivos, por ejemplo, como el Unity, el programa Unity, que sirve también para la modelación, más bien para la renderización del proyecto. Entonces, aquí está uno y este es el formato 3ds más común utilizado aquí en 3D. Selecciono el formato 3ds, le damos a abrir. Aquí me está preguntando si lo que quiero es completar algunos elementos de la escena o mezclar los objetos que se encuentran en la escena y que haga la conversión de unidades automáticas. Con esto de las unidades hay que tener cuidado siempre, porque esto va a depender. O sea, estas páginas de bloques, la única situación que tienen es que depende de la persona que haya trabajado el modelo, así va a ser las unidades en las que ustedes lo van a encontrar. Hay gente que trabaja en unidades americanas, por decirlo, en pies, pulgadas. Hay gente que los trabaja en centímetros, en unidades métricas. Entonces, ahí podría haber una variante. Entonces, ustedes tienen que insertarlos y después adecuarlos siempre a la escala del ambiente en el que están trabajando. Si están trabajando en metros, lo tienen que adecuar a metros. Yo ahorita ni siquiera me he puesto a ver cómo está la configuración de unidades ahorita de 3D. ¿Se acuerdan que la vez pasada eso fue uno de los puntos principales que configuramos? Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que tenerlas en cuenta cuando estén haciendo el traslado de elementos. O sea, nunca se les olvide que la conversión de unidades y las cuestiones de las unidades ustedes las tienen que estar dominando y manejando, porque si no, van a tener problemas a la hora de insertar elementos. Le vamos a dar clic aquí en OK. Le vamos a decir que sí ingrese el elemento de animación. Ustedes ven que ahí está ya el componente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos bloques cuando yo los inserto? Una de las condiciones es que el bloque se inserta, por decirlo así, como despedazado, cada uno de sus elementos de forma individual. Entonces, si yo simplemente lo inserto y empiezo a trabajar, puede tener la condición de que, por ejemplo, este es un elemento distinto, este es otro elemento, etc. Entonces, a la hora de desplazarlo, siempre voy a tener que estar eligiendo todo el elemento para poderlo mover y desplazar. Eso es una cuestión que se puede volver complicado cuando ya hay muchos elementos en una escena. Y escoger el elemento puede hacer que yo seleccione elementos que están de fondo, están en otra posición respecto al elemento que inserto. Entonces, una vez el elemento ha sido insertado y que todavía está en sus condiciones iniciales, lo primero que ustedes tienen que hacer es agrupar el elemento. Vamos a ver. Aquí en las herramientas de creación, quiero ver. No, acá, perdón. Acá donde dice grupo, en las herramientas donde dice grupo, le doy a agrupar elementos y le voy a poner un nombre.
le pongo un nombre para poder identificar el bloque, porque estoy creando un grupo de bloques. Entonces, ahora ya el elemento, ya no importa, ya está hecho grupo y con que yo lo seleccione, yo ya puedo desplazar todo el conjunto de las partes de ese elemento en cualquier dirección y reubicarlo donde yo lo necesito. Este es parte del trabajo que ustedes van a hacer. Miren, un consejo, así ahorita para lo que estabas trabajando con Revit también. Algunos programas tienen elementos nativos propios que se adecúan a la forma de trabajo de cada programa. Por ejemplo, Revit. En Revit hay una serie de elementos, ellos trabajan con una serie de bloques y componentes que se conocen como archivos RPC, que esos los distribuye o los crea una empresa, vamos a ver si se los muestro por acá, que se dedica a la creación de bloques y elementos de ambientación para el trabajo de la arquitectura. Que se llama así, es Archvision la empresa. Este plugin no es una cosa que sea exclusiva de Revit. O sea, Revit trabaja con estos elementos, pero esto realmente era una herramienta que antes era nativa de 3D Max. 3D Max, y por lo tanto existen plugins hoy en día que se pueden adaptar. Quiero ver si por acá se los muestra. Bueno, ahorita requiere tener una cuenta. Acá está. Vean que los bloques RPC ahora se adaptan a una serie bien amplia de programas de renderizado. Por ejemplo, se pueden adaptar para el motor de render V-Ray, que era también uno de los programas nativos de 3D Max antes. En Enscape, que es otro programa para renderización y que trabaja de la mano con Revit hoy en día. Corona Render y con Rhino, etc. Entonces, estos bloques o elementos tridimensionales son elementos que trabajan de forma nativa dentro de Revit. Entonces, es por ejemplo bloques como el de esta persona que se pueden ingresar, los árboles que ustedes ven al fondo, etcétera. Que aquí está, por ejemplo, una escena ambientada donde hay, incluso pueden ser elementos como estos, las computadoras, etcétera. Todos esos elementos de ambientación que yo puedo ir incorporando en una escena de trabajo en cualquier programa. Entonces, por ejemplo, la ambientación de árboles la hace mediante imágenes que hace una superposición de los elementos para generar la sensación de realismo de los elementos como este. Entonces, esos bloques evidentemente consumen pocos recursos del programa a la hora de insertarlo. Hay que tener un gran cuidado de la cantidad de depuración que tengan los elementos a la hora de insertar. Muchas veces programas como este o bloques como este son más eficientes en cómo esos bloques se comportan en una escena, porque a eso se dedican. En cambio, si ustedes de una galería cualquiera descargan un bloque, por ejemplo, de árboles tridimensionales, cuando el elemento tridimensional tiene demasiados componentes, tiende a saturar el archivo, porque por ejemplo hay bloques de árboles que cada hojita está modelada como un elemento tridimensional. Entonces, si yo inserto un árbol una vez que tiene alrededor de 800 elementos que representan las hojas, el programa va a tener que leer y modelizar esos 800 elementos de ese árbol. Y si ese árbol lo duplico 100 veces, entonces voy a tener esos 800 elementos multiplicados 100 veces. Entonces el programa, y lo peor es que cada uno de esos elementos el programa lo reconoce como una entidad. Entonces hay que tener un gran cuidado en el grado de depuración y cómo utilizan los elementos a la hora de hacer ambientaciones tridimensionales. Lo mismo va a suceder aquí en 3D Max.
entre mayor grado de depuración tengan los bloques que yo utilice, más pesado va a ser el archivo, más difícil de manejar va a ser. Entonces, una recomendación es que, por ejemplo, ustedes hacen un trabajo en Revit de su modelo arquitectónico. Algunos bloques que trabajan en Revit no trabajan muy bien a la hora de exportarlos a otros archivos. Entonces, lo más conveniente es que los elementos de mobiliario traten de apagarlos a la hora de importar el archivo a 3D Max y que aquí en 3D Max hagan una reambientación de elementos. Porque probablemente los bloques que ustedes consigan para 3D Max son mucho mejores. La calidad es mucho mejor, la calidad de presentación, que lo que ustedes importen desde Revit. A veces va a ser más trabajo quererle estar dando un acabado final a los bloques de Revit que tal vez no tenían la condición de acabado que necesitaban, que mejor insertar bloques nuevos aquí. Entonces, les va a salir más fácil hacer eso que estar luchando con otros elementos que probablemente ya no le funcionen igual. A veces casi que es conveniente importar solo el cascarón de lo que necesitamos. Incluso en programas como Lumion y otros de ese tipo, conviene que esos elementos queden fuera. Y en Lumion ya hay elementos propios del programa que sirven para ambientar. ¿Verdad? El único programa que trabaja de forma nativa con los elementos propios de Revit es Enscape. Es un plugin aplicado que solo sirve para la visualización del renderizado. Pero aún Enscape hoy ya está creando una galería propia de archivos o bloques que también pueden sustituir. ¿Qué propósito tienen? Que estos programas que sirven para el renderizado, evidentemente sus bloques y sus elementos son más eficientes dentro de esa aplicación. Entonces, saturan menos el archivo, lo hacen más trabajable. En cambio, importar de uno a otro todos esos componentes puede ser un problema. Así que se los digo, igual si ustedes van a insertar elementos de árboles y todo, ya hablamos la vez anterior cuando les presentaba 3D Max de un plugin que sirve específicamente para poder ambientar árboles. Descárguenlo, utilícenlo, vean cómo funciona para que no vayan a tener problemas a futuro y vayan a empezar a insertar árboles que tienen como chorrocientas hojas, ¿verdad? Y entonces cada hojita les va a generar un problema aquí. Porque cuando estemos renderizando, ese trabajo eficiente les va a hacer falta porque les va a quitar mucho tiempo a la hora de trabajar. El archivo se va a hacer tan lento que les va a ser más difícil poderlo manipular. Entonces, desde ya se los advierto para que vayan un poco programando esa condición para que ya a las horas de las horas ustedes logren la mayor eficiencia posible a la hora del trabajo. Vamos a agregar elementos incluso que van a modificarlos a ustedes para generar ciertas animaciones que yo les voy a pedir. Entonces, en ese sentido, un poco la idea es que ustedes traten de manejar lo más eficientemente posible sus archivos. Aquellos bloques de Revit que sean demasiado trabajados, por ejemplo, vayan dejándolo fuera. Y si es posible, quédense solo con el cascarón de la edificación. Y ocupen eso como referencia para ambientar. Aquí hay suficientes bloques. Ya vieron ustedes las páginas que acabamos de ver para que ustedes puedan ambientar. Quiero ver si aquí les muestro también la página, la clásica, porque ahora, como esta, hay muchas páginas también. Esta es la página que maneja Revit, de donde se descarga la mayor parte de librerías o bloques. ¿Cuál es la ventaja de esta página que ustedes ven aquí? Que cualquier bloque, la gran mayoría de bloques que se han subido acá son empresas que se encargan, por ejemplo, de crear. Hay empresas que fabrican ventanas, hay empresas que fabrican puertas, hay empresas que fabrican muebles y todos sus bloques los suben acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ustedes suben un bloque de una silla que es de un fabricante en específico, ustedes la pueden encontrar en el mercado con las dimensiones con las que ustedes lo insertan y comprarla ya específicamente a la tienda que la distribuye. Y ellos crean los bloques con todas las propiedades necesarias para que ustedes puedan utilizarlo en sus proyectos. Voy a poner acá. Vamos a buscar un bloque en específico, como una silla. Entonces, vamos a ver algunas propiedades.
Vean, a la hora de descargar el elemento, aquí están todos los formatos en los cuales yo los puedo descargar. ¿Qué es la ventaja de esta página? Ese mismo bloque yo lo puedo descargar para Revit, como lo puedo descargar para 3ds, en su formato 3ds, si ustedes ven. Entonces todos estos bloques, igual, ¿verdad? Si ustedes quieren o trabajan en ArchiCAD, hay una versión para ArchiCAD, para AutoCAD, para SketchUp, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver, están el bloque en formato IFC también para otro tipo de configuraciones de inserción. Entonces los bloques que están creados aquí ya están para varias plataformas. Ahora, no todos se pueden descargar en todas las plataformas. No de todos los bloques van a encontrar elementos que estén para todas. En algunos van a encontrar bloques que solo son para Revit. En otros van a encontrar bloques que solo son para 3D. Pero se está buscando con esta aplicación que los elementos que ustedes descarguen aquí se puedan descargar en la mayor cantidad de plataformas posible. Con la cuenta de la universidad que ustedes tienen, ustedes pueden descargar todos los bloques que necesiten. Con esa cuenta de la universidad, primero ustedes tienen que crear una cuenta en Autodesk. Teniendo una cuenta en Autodesk, ya ustedes pueden hacer descargas de bloques. Por ejemplo, este sillón, si yo lo quisiera descargar, ustedes pueden hacer cuentas con estas plataformas. Pero principalmente, pues yo lo que les sugiero es que si ustedes ya tienen cuenta de Autodesk para descargar los programas de Autodesk en su versión educativa, hagan uso de ella para descargar los bloques que necesiten. Entonces ahí no hay ningún problema. Y como pueden ver, como les estoy mencionando, todos estos elementos vienen en varias plataformas. Si quieren de 3D Max, aquí están los de 3D Max, en formato 3ds. ¿Dudas ahorita, muchachos? ¿Estamos bien ahorita? ¿Se entiende lo que acabamos de explicar? Bien, porque de esto depende mucho el trabajo que nosotros vayamos a hacer, sobre todo en la ambientación, que es una de las cosas que en esta semana ustedes van a trabajar. El modelo ya ustedes aprendieron a importarlo. Ahora se trata, si ustedes lo tienen como vínculo, ¿qué les sugiero? Bueno, pueden hacer dos cosas: o eliminan los bloques de Revit para que les quede limpio el archivo en 3D Max y hacen una actualización, o simplemente lo que se hace en Revit es que se apagan esos elementos y se actualizan. Entonces ya queda, al apagarlos en Revit, ya no se visualizan aquí en 3D. Y entonces empiezan a hacer uso de los bloques de este tipo. Y vamos a ver otros elementos que también conviene que nosotros vayamos trabajándolos adecuadamente en Revit. Me voy a pasar ahorita a otra forma de trabajo. Voy a borrar este bloque importado. Y vamos a trabajar con algunas herramientas. Quiero que vean lo siguiente. La vez pasada nosotros vimos... bueno, alguna otra pregunta que tuvieran. No vaya a ser que les quede todavía alguna duda y no cerremos con eso. Ajá. Yo tengo una, pero un poco más relacionado con lo de la cuenta de AutoCAD de aquí de la U. Ajá. Yo quise activar el 3D Max con la cuenta de la U, Sí. pero cuando quiero activar solo me deja usar los seriales de Revit y AutoCAD, y no me deja usar, ¿cómo se llama? Seriales de, ¿cómo se llama? 3D Max. Ajá. Así que solo me ha dado la cuenta de, ¿cómo se llama? La prueba de un mes. Al trial. Ajá, y igual lo quise buscar así como con patch, pero ahí otra cosa. ¿Cómo hiciste la descarga del archivo? De la cuenta oficial. De la cuenta oficial. Pero ya habiendo ingresado tu dato. Ya habías ingresado con la cuenta de la U. Porque normalmente, bueno, no sé, honestamente no te... Bien, a la hora de instalar te va a aparecer esa ventana. Si te vas por el trial o la activación. Entonces, cuando... Con la activación porque no tenía código. Ajá, correcto. Entonces, estos dos códigos, y estos dos códigos incluso a tu cuenta institucional de la U te llegan cuando vos haces la descarga del programa de una vez. ¿Dudas al respecto? ¿Todos han podido instalar o no han tenido problemas? ¿Sí?
Pero sí, no sé, como que últimamente están cambiando estas cosas, porque en algunas versiones antes esto lo hacía por default el programa. ¿Ya? Entonces, hoy es que al parecer hay que ingresarlos. Bien. Bueno, vimos en la última clase algunas herramientas básicas de creación del programa, como con el 3D Max nosotros podemos crear las figuras básicas como un cubo, las esferas, etcétera, ¿verdad? Que son como lo que conocíamos como los elementos o las primitivas que se conocen en el modelado tridimensional. Vimos cómo podíamos hacer a partir de esas figuras algunas modificaciones iniciales. Entonces, dentro de estos elementos que nosotros trabajamos, podemos crear hasta incluso planos de trabajo con el cual partir. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un cubo, yo puedo partir de un plano y empezar a hacer trabajos que vayan mejorando la dinámica de la presentación de lo que nosotros queremos. Vimos también algunas modificaciones que podíamos hacer utilizando elementos compuestos, si ustedes se recuerdan, a través de lo que se conocen como operaciones booleanas. ¿Qué podíamos hacer con las operaciones booleanas? Ajá. ¿Qué podíamos hacer con las operaciones booleanas? Primer problema. A ver quién se acuerda. Ahorita lo que yo quiero es que estén viendo por acá, no que estén todavía jugando. Ya les voy a dar chance para que jueguen con la computadora y entonces se den gusto con estos elementos que vamos a ver ahorita. Ajá. Lo que te permite lo de ¿cómo se llama? Insertar, unión, sustracción. Podemos crear figuras adicionales a partir de operaciones bien simples. O sea, la unión o la interacción de dos elementos me permite a mí crear otra figura. Con la interacción de elementos puedo generar elementos en uniones, en intersecciones o en sustracciones. O sea, a un elemento le puedo sustraer otro y crear otra figura distinta. A un elemento le puedo añadir otro elemento y crear una sola unidad y crear una figura distinta. Pero esta es la parte inicial, digámoslo así, de lo que son las modificaciones que podemos hacer en 3D. Aquí en 3D sí quiero que vayamos poniendo mucha atención en lo que se va viendo, porque si se dieron cuenta la vez pasada, la cantidad de opciones que nosotros podemos tener por cada elemento modificador que nosotros le agreguemos a cada uno de los elementos que creamos es inmensa para generar las simulaciones que nosotros queremos. Por eso es que 3D Max es de los mejores programas de modelación que hay, ¿ya? Y de representación tridimensional. Entonces, por ejemplo, dentro de esta, no me voy a salir de esta galería, ahorita voy a seguir todavía en ella. Dentro de esta hay un montón de elementos que nosotros podemos ir creando. Estábamos nosotros en lo primero, que eran las primitivas. Ahí están. La segunda es las extend primitives, que son elementos un poco más complejos, pero que siempre se crean a partir de ciertos parámetros básicos. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, esta que está acá. Esta figura, si se fijan, es una figura básica que nace de un parámetro básico. ¿Ya? Entonces, pero es una figura que podría ser la fusión de dos que ya conocíamos, que es la pirámide. Son dos pirámides fusionadas. Entonces, por eso, estas son primitivas extendidas. Los elementos compuestos son los que creamos por medio de la interacción.
Tenemos dos elementos primitivos o uno extendido primitivo, los unimos y entonces generamos otra figura adicional a partir de la fusión de esos elementos. Pero también empiezan a existir distintos elementos adicionales que ya vienen preconfigurados. Vamos a dejar para después, porque más adelante vamos a ver esto, lo que son los sistemas de partículas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y me voy a centrar en algunos que son de índole arquitectónica. Voy a hablar primero de puertas, ventanas, esta herramienta que se llama AEC Extended, que ya vamos a ver qué significa. Y vamos a ver, por ejemplo, las escaleras, que son elementos ahorita que son parte de la arquitectura de una edificación y que son los que más utilizamos. Cuando ustedes insertan una puerta en Revit, tienen la ventaja de que el elemento de la puerta es un elemento tridimensional y bidimensional a la vez. Puede verse de dos formas distintas al mismo tiempo. Pero no podemos interactuar con ella. Sí se puede si nosotros sabemos manejar la condición de configuración paramétrica. Porque si manejamos los parámetros, podemos hacer que en Revit los elementos tengan aperturas y podamos abrir, cerrar puertas, etc. Pero no lo podemos hacer en una animación virtual. Esta es una ventaja, porque más adelante vamos a ver también cómo se generan las animaciones en 3D Max, pero es una ventaja de los elementos creados aquí en 3D Max. Y aquí es donde ustedes, el modelo que tienen, ustedes van a ingresar estos elementos principales para que puedan ser interactivos a la hora de trabajo. Voy a empezar con las puertas. Al seleccionar puertas, vean que fíjense, vean que no me he salido, estoy en las herramientas de creación, en este primer elemento, y aquí en el listado desplegable, que era donde aparecían las primitivas inicialmente, que eran estas, como crear cajas, etc. Simplemente me he desplazado aquí donde dice puerta, y me aparecen estas opciones. Hay tres tipos de puerta básica que yo puedo crear en 3D. La puerta pivotada es uno. Vean que para poder crear la puerta yo solo necesito hacer lo siguiente: insertar un punto, con el botón del mouse presionado defino la longitud del objeto o el ancho de la puerta, por decirlo así. Suelto el botón del mouse y ahora puedo definir el espesor de la puerta en el otro sentido. O sea, el grosor que la puerta puede tener contenido, por ejemplo, en la pared en la cual está inserta. No sé, las puertas tienen un espesor específico. Entonces, voy a definir un espesor y por último, el último parámetro es la altura. Puedo definir en base a esos parámetros básicos las condiciones de esta puerta. Y esto, evidentemente, como todo en 3D Max, si yo lo selecciono y me voy a las herramientas de modificación, aquí tengo, como ustedes pueden ver, todas las modificaciones que yo puedo hacer. Así como en los bloques de cajas y todo eso, yo podía, por ejemplo, modificar su largo, ancho y alto después de creado. Aquí también. Por ejemplo, si yo quiero una puerta con unos datos más exactos, aquí estamos trabajando en centímetros, creo yo. La altura tiene 77, entonces yo le voy a dar la dimensión que debe ser. Yo aquí, como no he configurado las unidades, simple y sencillamente voy a modificar acá y le voy a poner, en vez de 77, 210, que es la altura de una puerta, digámoslo, en centímetros, ¿verdad? Que es 210 de altura. El ancho, que lo tiene en 45, se lo voy a modificar a 90. Y el espesor, que lo tiene en 1.8, se lo voy a modificar por lo menos a 15 centímetros, que quiere decir que estaríamos en 15. 15 no es demasiado. Así es, ahí. Bien, entonces por ejemplo aquí tengo una puerta con su marco y todo ya creado, que es una de las grandes ventajas que tenemos aquí. ¿Qué otras cosas podemos modificar? Vean, y aquí es donde estos elementos que trabajamos aquí se vuelven vitales cuando nosotros estemos haciendo animación. Aquí hay un parámetro que dice apertura, open. Entonces yo le puedo decir cuántos grados de apertura quiero que tenga esa puerta. Si quiero que esté abierta a 45 grados, 10 grados, 90 grados. Entonces, ¿y esto qué ventaja representa? Que a la hora que yo esté generando animaciones yo puedo simular ese elemento de apertura y le pongo una apertura inicial que pueden ser 0 grados
y luego una apertura objetivo o final que pueden ser 45, 90, etc. Y generar esa simulación, que es lo que me permite ver en 3D Max cuando yo voy ingresando y se abren esos elementos o se cierran las puertas en la animación. ¿Qué otro tipo de puertas puedo crear? Vamos a crear otra. Esta es la pivotada, recuerden, porque tiene un punto donde están las bisagras que sirve de pivote a la hora de verlo. Luego están las sliding, que son las puertas conocidas como corredizas. ¿Cómo hago para crearla? Lo mismo. Punto de inserción, sin soltar el botón del mouse, defino la longitud o el ancho de la puerta, luego el espesor y por último la altura. Ahora, ya si quiero yo afinar esos datos, pues me voy acá, altura 210 le voy a poner. El ancho de esta puerta sí lo voy a hacer un poco mayor porque es una puerta corrediza, lo vamos a hacer de 180 centímetros y un espesor de 10 centímetros. Entonces, vean, ahí está la puerta. Ahora, igual, ¿verdad? Tiene el porcentaje de apertura, yo le puedo decir que se abra al 50%, y ustedes ven que el panel corredizo que está ahí se abre de forma dinámica. Y la última, que estos tres tipos de puertas que se pueden crear aquí son los más comunes. La última es, aquí se llama bifold, que son las puertas plegables. Entonces, otra vez el mismo proceso. Entonces, en esta puerta vamos a modificar los parámetros. Y de igual forma, ¿verdad? Su apertura es de este tipo. Es plegable. Es una puerta plegable. Son dos paneles que se pliegan. Entonces, ustedes pueden ir experimentando aquí. Vean, en este caso, aquí hay una serie de opciones. Esta es plegable en un solo sentido, si se fijan. Está el marco de la puerta y solo pliega en este sentido. Pero aquí también me dice que yo la puedo modificar haciéndola que pliegue en dos. O sea, divide los dos paneles a la mitad y entonces ya se pueden abrir en ambos sentidos. Y ustedes pueden ir experimentando con todo. Aquí están, por ejemplo, todos los elementos que yo puedo modificar paramétricamente. Los espesores, por ejemplo, de los marcos, los espesores de los rieles. Algunos elementos como las molduras que tienen esas puertas. Yo no sé si ustedes alcanzarán a notar, pero las puertas tienen todo un montón de condiciones que nosotros podemos modificar. Estas molduras que ustedes ven se pueden modificar a través de estos parámetros. Aquí la idea es que ustedes, después de visto este tema, vayan a experimentar con ellas. Bien. Me voy a quedar ahorita aquí, vamos a tomarnos el receso, que ahorita son las 11:30, 30 minutos de receso y a las 12 en punto regresamos para seguir con la otra parte. Vamos a ver los otros elementos de creación que están acá. Las ventanas y estos AEC, que las siglas AEC básicamente son las siglas que indican arquitectura, ingeniería y construcción, a eso se refiere. Entonces son herramientas que tienen que ver con esas condiciones de presentación. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a empezar a ver algunas condiciones de modificación que podemos hacer para las presentaciones, que va a ayudar mucho ya en el proceso de animación y representación que ustedes van a hacer de su proyecto. Entonces, tomémonos ahorita el receso y seguimos después.
Ya. ¿Mm? Te cargo completo. Qué rápido. Mm.